Bienvenidos al programa de hoy. En este programa voy a hablaros sobre los 10 malos hábitos que pueden dañar tu cerebro. Muchas veces, los hábitos diarios que podemos considerar inofensivos llegan a tener un impacto muy negativo en nuestra salud mental. Estos hábitos pueden incluir cosas como la exposición crónica a malas noticias, relaciones tóxicas, pasar demasiado tiempo dentro de un edificio o una dieta baja en grasas y colesterol, entre otras cosas. Por lo que es importante tomar conciencia de estos malos hábitos para poner en marcha medidas que mejoren nuestra salud cerebral. Quédate, porque vas a aprender muchas cosas sobre cómo proteger tu cerebro y mejorar tu salud general. Quédate, porque hoy hablamos de cómo proteger tu cerebro, y eso también te interesa. Estos son los 10 malos hábitos que dañan tu cerebro. Número 1. Exposición diaria a malas noticias. ¿Alguna vez cuentan algo bueno en las noticias? Ya te digo yo que no. Los noticiarios vienen cargados de miedo, pesimismo y malas noticias. Si te empeñas en ver las noticias, solo te entran ganas de encerrarte en casa, meterte en la cama o esconderte, porque según parece, el exterior es extremadamente peligroso. ¿Y cómo crees que afecta esto a tu salud? Pues realmente hunde tu estado emocional. Y si estabas contento, te pones triste. Y si ya tenías un poco de ansiedad, pues puede llevarte incluso a la depresión. Entonces quizás lo mejor sería evitar ver o leer las noticias. Yo vengo haciendo esto desde hace 2 años y he de reconocer que soy un poquito más feliz. Por cierto, si decides no ver ni leer noticias, como hice yo, vaya ni Twitter, debes avisar a tu entorno más cercano para que ellos no te cuenten nada, ya que hay personas que solo saben comentar las malas noticias. Número 2. El mal hábito de consumir mucho azúcar. De todas las cosas que dañan tu cerebro, el consumo de azúcar está en lo más alto, ya que su excesivo consumo puede crear resistencia a la insulina en el cerebro, lo que puede llevar a una falta de suministro de energía en las células cerebrales, comenzando a padecer todo tipo de problemas neurodegenerativos. Confirmando esto, se ha visto que tanto en la diabetes tipo 2 como en el Alzheimer se produce una acumulación de proteínas tóxicas en el cerebro, como es la beta-amiloide en el caso del Alzheimer. Número 3. Pasar demasiado tiempo dentro de casa o en un edificio. No es nada saludable estar encerrados todo el tiempo. Es muy terapéutico salir al exterior, tomar el aire fresco y, por supuesto, el sol. Y no es solo por la vitamina D, que sí, es esencial para la salud de nuestro cerebro, sino también por los rayos infrarrojos, que como ya os conté en este vídeo de aquí, estimulan la producción de melatonina a nivel celular, que actúa como un potente antioxidante, que nos protege incluso del estrés. Mucha gente me dice que siempre me ve en Instagram corriendo por la calle. Bien, ahora sabéis una de las razones para correr en el exterior y no en una cinta en el gimnasio. En casa solo tenemos luces LED, poca ventilación, falta de sol, lo que puede alterar nuestros ritmos circadianos. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Número 4. El mal hábito de seguir una dieta alta en harinas y cereales. La recomendación dada por la mayoría de los expertos médicos es que debes consumir al menos el 60% de tu dieta en forma de cereales integrales. El problema es que no contienen apenas nutrientes. De hecho, os habréis dado cuenta de que no existen carbohidratos esenciales. Y sin embargo, sí que contienen muchos ácidos grasos omega 6. En el libro Cerebro de Pan, que os recomiendo leer sin falta, el Dr. Perlmutter nos aporta una información sobre cómo las harinas afectan a nuestro cerebro. Ya estás tardando en leerlo. Ese libro a mí me cambió la vida. Número 5. Seguir una dieta baja en grasas y colesterol. ¿Que cómo afecta esto al cerebro?
Pues bien, ¿sabías que el 60% de tu cerebro es grasa? Tenemos el cerebro que solo representa el 2% del peso, pero utiliza el 20% de toda tu energía y el 60% es grasa. De hecho, el cerebro es el órgano más graso de todos. Las cosas que reducen las grasas o el colesterol, como son algunos medicamentos, pueden aumentar el riesgo de padecer demencia, ansiedad o incluso depresión. Y es importante saber que las grasas, y concretamente el colesterol, es imprescindible para la producción de las sales biliares, que te ayudan a absorber las vitaminas A, D, E y K, las liposolubles, y también los ácidos grasos esenciales omega 3, tan importantes para el cerebro. Número 6. Personalidades tóxicas. Todos hemos participado en relaciones que bajan nuestro estado emocional y afectan a la salud de nuestro cerebro. Como idea, haz una lista de todas aquellas personas con las que tienes mayor relación e identifica a aquellas que son tóxicas y aléjalas de tu vida. Rodéate de personas que te animen, te apoyen y te ayuden a crecer. Yo ya lo hice hace muchos años y te aseguro que es tiempo bien invertido. Número 7. Tener demasiado estrés. Si estás bajo un estrés crónico, eso es muy dañino para el cerebro, ya que activa ciertos genes que pueden activar la demencia, la degeneración y la inflamación. El estrés elevado y los niveles de cortisol altos pueden causar atrofia del hipotálamo, la parte del cerebro que está involucrada en procesos como la percepción, el pensamiento y el razonamiento y la memoria. Dale al like y suscríbete si el contenido es de tu agrado. Y si colaboras con alguna pequeñita aportación dándole al corazón de Super Thanks que está ahí abajo, mejoras mi capacidad cerebral. Número 8. Tener un estrés insuficiente. Sí, aunque os parezca extraño, no tener nada de estrés puede no ser saludable, sobre todo para el cerebro. ¿Y eso por qué? Bueno, porque necesitamos algo que se conoce como estrés positivo, que se consigue con cosas como el ejercicio físico, ya que puede mejorar la capacidad del cuerpo para adaptarse y responder a eventos estresantes en el futuro. El ejercicio también se ha relacionado con una mejora del estado de ánimo y una reducción del estrés psicológico. Además del ejercicio, hay otras cosas que provocan un estrés positivo, como la terapia de calor, la terapia de frío, el ayuno intermitente, la apnea o el entrenamiento en altitud. Es importante recordar que es necesario escuchar a nuestro cuerpo y no sobreestimularlo. Por ejemplo, es recomendable hacer ejercicio moderadamente, pero nunca excederse. Número 9. Tener una mala microbiota. Cualquier cosa que afecte a las bacterias de tu intestino afecta directamente a tu cerebro. Por ejemplo, los antibióticos, ya que como hemos hablado ya en este canal muchas veces, hay una gran conexión entre tu intestino y tu cerebro. Lo que sucede aquí afecta directamente a lo que pasa aquí, ya que hay un nervio que conecta los dos, que es el nervio vago. Uno de los efectos secundarios de los antibióticos es que destruyen también tu microbioma, que es, en parte, el encargado de producir tus neurotransmisores. Además, muchas de las vitaminas del grupo B, tan necesarias para la salud del cerebro, las producen esas maravillosas bacterias intestinales. Número 10. El mal hábito de picar entre horas. Aquellos que se pasan el día picoteando, aunque sean alimentos saludables, están creando muchos problemas con su cerebro sin saberlo, ya que cuando comes frecuentemente, lo que estás haciendo es aumentar la insulina cada vez que comes, creando más resistencia a la insulina y afectando a tus células cerebrales. Cuando una persona deja de picar entre horas, se da cuenta del gran cambio positivo que hay en sus vidas, incluyendo cosas simples, como ya no tener que levantarse en medio de la noche para orinar. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. ¿Sabías que había ciertos hábitos que perjudicaban a tu cerebro? ¿Tienes alguno de estos malos hábitos? Quizás eres adicto a las noticias o necesitas picar entre horas.
Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase «Debo cuidar mis hábitos», eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa, que es gratis, y comenta. Y compártelo por WhatsApp o tu red social favorita, para ver si entre todos conseguimos animar al algoritmo para que se lo muestre a más personas. Y aquí puedes suscribirte al canal sin coste alguno. Y aquí puedes ver un vídeo sobre la primera causa de todas las enfermedades autoinmunes. Hay ruido en la calle, pero no sé si se oirá de fondo. Ahora lo veremos.